Bien, entren por favor a la plataforma. Y fíjense ahí, hay una nueva actividad que dice segundo examen. ¿Qué tienen que hacer ahí? Lo que tienen que hacer es subir la documentación del primer o del segundo examen parcial. Eso lo van a hacer en un archivo PDF y de acuerdo ya al contenido que habíamos comentado en clases previas. Ya les había explicado qué es lo que tienen que colocar en dicha documentación. Esa documentación es la que les va a permitir que puedan hacer la revisión de su examen. Es decir, si no presentan o no suben esa documentación, no van a poder acceder. Deben entregarlo máximo el día martes 2, el siguiente martes, de aquí a una semana, máximo hasta las 4 de la tarde. Deben publicarlo, dicho archivo PDF. Una vez que ustedes lo suban ese archivo, en base a ello yo voy a ir llamando y cada uno de ustedes va a ir haciendo su correspondiente defensa de su segundo examen parcial. Como saben, deben estar puntualmente a las 4 en punto. Iniciamos la sesión y empezamos el examen con los que estén en clases. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Se entendió? Bien. Sí, ingeniero, se entendió. Ok, gracias. Ahora sigamos con el avance de la materia. Saquen sus apuntes, seguramente tienen por ahí registrado. Bueno, con ustedes habíamos estado hablando de lo que es la gestión de proyectos de software. Dentro de eso habíamos visto algunos detalles. Habíamos quedado en la parte de... habíamos terminado de explicar las responsabilidades del gestor de proyecto a partir de las 4 P's: personal, producto, proceso, proyecto, ¿cierto? Ahí quedamos, ¿no? ¿O tienen...? ¿Aló? ¿Tienen sus apuntes? Sí, ingeniero, a las 4 P quedamos. Las 4 P. Ya hemos terminado de explicar las 4 P, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces coloquen como un subtítulo. Vamos a seguir dentro de lo que es GPS. ¿Sabe qué significa GPS, no? ¿Alguien sabe? Ingeniero, eso ya hicimos ya. ¿Cuál? En la gestión del proyecto ya hicimos ya, ingeniero. Las 5 preguntas ya nos dio ya. Claro, pero ya vimos, ya quedamos, después de eso vimos lo que es las 4 P, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, entonces pongamos esto de acá. Esto vimos. Ese punto, ya lo hemos desarrollado todavía, ¿no? ¿O sí? Estábamos en responsabilidades de un gestor de proyecto, ingeniero. Sí, está bien. Entonces, después de eso, coloquen este subtítulo. Características del gestor de proyectos de software. ¿Listo?
O sea, seguimos con el tema de gestión de proyectos de software. Ahora lo que vamos a comentar son lo siguiente. De acuerdo a lo que habíamos visto sobre las responsabilidades del gestor de proyectos de software, que lo hicimos basándonos en el personal, en el producto, en el proceso y en el proyecto, y habíamos concluido que básicamente un gestor de proyectos de software es responsable absolutamente de todo lo que acontece en un proyecto. En eso habíamos concluido y ahí habíamos quedado, ¿no es cierto? Ahora, lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Supónganse que queremos de un grupo de ingenieros de software, de un equipo, definir quién va a ser el gestor de proyectos. Para tal propósito, la idea es poder saber cuáles son las características que debería tener un ingeniero de software para desempeñar con éxito el rol de gestor. Que cualquier ingeniero de software puede ser un gestor, seguramente que sí. Pero no todos van a ser exitosos, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos que un gestor de proyectos es exitoso, habíamos comentado en la clase anterior, habíamos dicho que un gestor de proyectos de software es exitoso cuando llega, por ejemplo, a terminar su proyecto con éxito. Y con éxito significaba que el proyecto se ejecuta prácticamente en un cumplimiento de un 100% de todo lo que está descrito en el plan del proyecto. Es como este ejemplo. Vamos a hacer, antes de ello, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ahorita en la clase de todos ustedes quisiéramos definir, por ejemplo, quiénes van a ser los analistas. ¿Qué criterios tomarían en cuenta ustedes para decir este o este o este otro va a ser analista? ¿Alguna idea? A ver, vamos preguntando. Vamos con Marco o Mauricio Paredes. ¿Está Mauricio Paredes? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, estaría de acuerdo Hola. con sus características, ¿no?, que tiene. Claro, pero ¿cuáles serían esas características? ¿En qué es lo que es más se especializa? ¿Cuál es su cualidad? A veces se lo puede colocar en el problema al analizar de lo que es del proyecto, ¿no? Del proyecto, y también el que dirige el grupo del proyecto, el que lo lidera, de acuerdo a eso, a esa Ojo, no, cualidad. estamos hablando del analista. A ver, vamos con Harold La Pasa. Harold, ¿está ahí? Sí, ingeniero, te llega. A ver, Harold, dígame, ¿qué características usted podría destacar en un ingeniero de software para que sea un analista exitoso? Analista. Más que de la parte de programación, si su rol principal es ser el analista dentro del equipo, tiene que ser muy detalloso, ¿no? En todo en todas las peticiones del usuario que se hace para saber, pues, ¿no?, cómo se va a hacer cada procedimiento. Tal vez no a nivel de programación, pero los requisitos tiene que saberlos capturar bien detalladamente, ya que entre los programadores y el analista es el que tiene que dar los detalles exactamente cómo, ¿no?, analizar, no sé, que sea más fácil, lo más barato y que sea muy bueno el producto, ¿no? Así que yo creo que un analista sí o sí tiene que ser bien detalloso. A ver, por ejemplo, ¿qué les parecería si hacemos esto? Nosotros sabemos que un analista, entre otras cosas, durante su trabajo, por ejemplo, si utiliza UML, debe hacer los modelos de casos de uso, por decirles algo. Y supónganse
que nosotros utilizamos ese criterio para elegir quiénes van a ser los analistas. Es decir, decimos aquellos ingenieros de software que tengan, no sé, que sean los mejores elaborando diagramas de casos de uso, ellos van a ser los analistas. ¿Sería una buena forma de elegir a los analistas o no? Sí, yo creo que sí, porque cuando se está detallando un caso de uso, no se requiere, bueno, uno no debería pensar, ¿no?, exactamente cómo lo vamos a codificar ni nada de eso. En sí, lo que se trata de demostrar, o esa parte, o el rol de ese personaje es pensar, digamos, ¿no?, cada área, cómo se va a hacer cada proceso, en este caso, cada caso de uso, cómo debería reaccionar lo que se está queriendo crear, no, lo que se quiere crear, qué es lo que se quiere crear. No le importa, digamos, cómo, ¿no? Ya ese es trabajo de los programadores, digamos, ¿no? Él tiene que decir, esto quiero que sea así, que funcione así, así, y lo detalle, ¿no?, en lo que es la documentación de los casos de uso. Entonces, yo creo que es. Bueno, a ver, veamos un detalle interesante. Cuando un analista está haciendo su trabajo, ¿cuáles serán las barreras más grandes que tiene para realizar dicho trabajo? Es decir, ¿a qué se podría considerar como obstáculos, barreras que él como analista debería superar para lograr cumplir con su objetivo? ¿Cuál es su objetivo del analista? Obviamente, su objetivo central del analista es lograr descubrir con precisión qué es lo que se requiere que el software deba hacer. Y para esto, cuando lo hace, seguramente él va a generar un conjunto de especificaciones de requisitos de software. Eso quiere decir que el analista es una persona o personas que tienen la responsabilidad de interactuar fuertemente con el cliente para poder llegar, digamos, a conocer con mucha precisión qué es lo que el software debe hacer. Una vez que él conoce qué es lo que el software debe hacer, obviamente su trabajo consiste en generar las especificaciones de requisitos correspondientes, de tal manera que el problema esté lo suficientemente bien definido para permitir un trabajo de desarrollo a la segura, como se dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán los obstáculos? Hacer un diagrama de casos de uso, por ejemplo, ¿será un obstáculo? ¿Será un problema? No, o sea, no sería, digamos, un tema central. ¿Cuáles son los problemas? Yo imagino, y quizás ustedes lo han vivido, si no han hecho proyectos reales, pero por lo menos en teoría han trabajado en sistemas de información 1 o 2, donde se les obliga a que de alguna manera ustedes puedan interactuar con clientes reales. Y seguramente ahí es donde ustedes han debido percibir algunas dificultades típicas que se presentan cuando se hace el análisis en un proyecto. Problemas como cuáles, por ejemplo, de repente se encuentran con clientes que para empezar no tienen tiempo. Normalmente a veces eso ocurre, ¿no es cierto? Los clientes nunca tienen tiempo. Luego podríamos también hablar de otra situación, donde pueden encontrarse con clientes que en vez de describir de manera bastante completa qué es lo que requieren de software, apenas dan pautas de lo que requieren. Y por alguna razón ellos o los clientes pueden asumir que los analistas tienen una capacidad, no sé, de leer las mentes y puedan entender lo que ellos realmente quieren. Pero lo triste a veces es ver a algunos analistas que de verdad creen tener esa capacidad de leer mentes y a partir de las pautas que reciben empiezan a generar especificaciones. Podemos también tropezar con problemas donde los clientes son excesivamente desconfiados. No entregan nomás la información que uno precisa, no les gusta que les pregunten, que los observen. Esos sí son problemas. Imagínense hacer análisis en situaciones como esa. Es complicado, ¿no es cierto o no?
Ahora, ¿cómo van a resolver situaciones como esa? Y son situaciones que sí se presentan. Ahora, el analista obviamente tiene que resolver dichos problemas. Y estamos seguros que no lo va a resolver ni con diagramas, menos con código. Entonces, ahí es donde aparece una característica que sí o sí debería tenerlo el ingeniero de software cuando está actuando como analista. ¿Cuál es esa característica? Por ejemplo, un tipo, una persona que tenga muy buenos recursos en comunicación. ¿Se entiende? Es decir, sí, aparte de ser un ingeniero de software que maneja toda la parte técnica de desarrollo, incluyendo el análisis, es también una persona que tiene bastante recurso en el ámbito de la comunicación, seguramente podría ser un analista muy exitoso. ¿Que cualquiera puede hacer el análisis? Claro que sí. Pero alguien que tiene esta virtud en la comunicación seguramente va a hacer su trabajo de forma mucho más efectiva. ¿Se entiende, no es cierto, el punto? Algo como eso, un análisis similar a eso es que quiero que hagamos y podamos encontrar cuáles son esas características que debería tener un ingeniero de software para ser el gestor del proyecto. Ya es un ingeniero de software, pero ahora lo que quiero que me comenten es cuáles serían esas características. A ver, en su cuaderno vayan escribiendo unas 3 características y luego yo voy preguntando uno por uno, ya, unos 30 segundos y vamos escribiendo. Bueno, a ver, veamos. ¿Alguien por ahí que hubiera escrito algo? Que debe trabajar en equipo, facilidad de palabra, toma de decisiones. Ok, está bien. Otro por... Ingeniero, Sí. bueno, al menos en mi experiencia, cuando me tocó ser ese personaje en mi equipo de trabajo en Sistema de Información 1, se pide siempre, ¿no?, que se trate de hacer un trabajo para una empresa real. En mi caso, por ejemplo, nosotros hicimos un sistema para un comercio donde venden piezas de computadoras y eso, ¿no? Y bueno, la parte de mi grupo, todos éramos casi programadores, pero una diferencia se podría decir entre la mía, a comparación de mis compañeros de trabajo, es que teníamos que ir a conseguir una empresa, digamos, ¿no? Y nadie sabía a dónde ir para empezar porque éramos estudiantes, digamos, sexto, séptimo semestre. Entonces, como yo casi tengo más confianza en hablar y todo eso, sí, con la gente, se me hizo un poco incómodo, pero dimos la iniciativa, ¿no? Y se podría decir que la primera característica es tener buena comunicación y saber generar confianza en el cliente, porque cuando uno va y se le acerca, digamos, a una tienda y no está yendo a comprar, digamos, le vas y le decís, somos estudiantes de la Gabriel, digamos, queremos hacer un sistema de información para esto y quisiera que nos brinde algunos datos sobre su negocio, ¿no? La gente se empieza a tornar desconfiada, digamos, ¿no? Tal vez pensará que somos competencia o tal vez somos estafadores, ¿no?
la gente es desconfiada. Entonces, en esa parte, digamos, uno tiene que ser, saber, digamos, convencer, ¿no? Que qué es lo que quiere hacer o explicar más o menos qué es lo que se desea hacer bien. Entonces, una de las características sería, para empezar, tener buena comunicación, luego saber, generar confianza en esa comunicación. Y tercero, obviamente, por la parte del cliente, a veces, como usted dijo, algunos no tienen tiempo o a veces por desconfianza no te dan toda la información e incluso a veces ellos mismos que son los dueños del negocio no saben bien qué es lo que necesitan específicamente, digamos, ¿no? O bueno, qué cosas debería tener su software que digamos ellos estén comprando. En cambio uno, digamos, si entiende cómo funciona su negocio bien, o bueno, lo analiza bien y le va pidiendo, le va sacando los datos, se da cuenta, ¿no? Qué cosas podrían ser útiles y qué cosas no, digamos. Porque el cliente así a veces, no sé si será por no dar información o es que en realidad no sabe, no saben bien qué es lo que exactamente quieren. Entonces uno en el paso del tiempo va encontrándose, por eso en que incluso a veces se hacen 1, 2 reuniones con el cliente para analizar, ¿no? Los datos que te dan y luego uno pues en su casa va procesando esos datos, va viendo qué requerimientos podría tener y a veces le quedan dudas, entonces con una segunda charla o tercera charla con el cliente puedes pedirles especificaciones para que salga mejor, ¿no? El resultado. Y bueno, eso a veces el cliente no quiere dar, digamos, toda la información, entonces uno tiene que explicarle, ¿no? Mire, de esta forma, le estoy pidiendo esta información. Ok, listo. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Quién habló? Harold habló. Bien. Yo tengo aquí algunos puntos que he anotado y estoy seguro que ustedes van a compartir. ¿Qué características debería tener un gestor de proyectos de software cuando obviamente desempeña ese rol? Un ingeniero de software que desempeña el rol del gestor de proyectos. Para empezar, seguramente tiene que ser pues, un tipo 100% organizado, ¿no? Es decir, es imposible que alguien que no tenga esa característica de ser organizado difícilmente va a organizar un proyecto, ¿no? ¿Y cómo es un tipo organizado? Un tipo organizado es alguien que trabaja en base a planes, en base a objetivos, alguien donde la improvisación seguramente es lo menos frecuente, que es lo que hace. Entonces, en un proyecto lo que precisamos es eso, ¿no? Una persona que tenga esa habilidad, esa característica de ser organizado. Y fíjense, muchos de los que desarrollan software son todo lo contrario, ¿no? No son para nada organizados. Entonces, tal vez como gestores no serían lo más conveniente. Otra de las características, obviamente, es esta de acá, donde dice capacidad de mando. Dado que nosotros entendemos que el gestor de proyectos de software al final delega responsabilidades. Entonces, tiene que tener una muy buena capacidad para transmitir lo que se quiere hacer. No se olviden que el proyecto está en las manos de los integrantes del equipo de desarrollo. Por más que el gestor sea muy capaz o tenga el mejor plan de proyecto, solamente se va a llevar a cabo si el equipo de desarrollo llega a tomar, a asumir, a entender lo que se requiere que se haga. Y para eso obviamente hay que tener pues una capacidad de mando que no quiere decir dictatorial ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente una capacidad de poder delegar responsabilidades y quien las reciba esas responsabilidades las tome de manera muy proactiva, ¿no? Otra característica que con seguridad también es muy clara es la capacidad de tomar decisiones. Su vida permanente del gestor de proyectos perdón.
el gestor de proyectos de software permanentemente, si algo hace mientras está a cargo de un proyecto, es tomar decisiones. Y por lo tanto, obviamente tiene que tener pues, ¿no? esa habilidad en la toma de decisiones. Entre cosas tan simples como, por ejemplo, hay gente que para tomar decisiones tarda demasiado tiempo. Y tardar demasiado tiempo es como el clásico, ¿no? Lo voltean mucho y podrían pasarse oportunidades mientras ocurre eso. O el otro extremo es seguramente alguien que toma decisiones y lo hace de manera muy apresurada, sin determinar seguramente el impacto de la decisión o analizar los riesgos que puedan aparecer producto de la toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones es un factor fundamental en el gestor de proyectos de software. Ahora, ¿qué será o cuál será la herramienta más importante con la cual debería contar un gestor de proyectos para tener una muy buena toma de decisiones? La respuesta parece muy obvia, pero es esa. Tiene que ser una persona fuertemente informada, una persona que conozca absolutamente todo lo que sucede tanto en el interior del proyecto como en las cosas que seguramente en el contexto del proyecto. El estar informado es una de las maneras, llamémoslo, de mejorar la efectividad en la toma de decisiones. Ahí es donde aparece el concepto de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre o certidumbre. Incertidumbre se dice cuando uno toma decisiones con muy poco respaldo, muy poca fundamentación o muy poca información. Entonces, es otra característica que debería tener el gestor de proyectos de software. Luego, también podríamos decir que debe ser una persona muy creativa, prácticamente por naturaleza, pues, ¿no? Porque se entiende que va a ser él o es el líder del proyecto. Y siempre que ocurra algún tipo de situaciones donde mucha gente no sabe qué hacer ante una determinada situación, el gestor de proyectos tiene que ser la persona que dé las ideas, proponga caminos a seguir, etc. O superar ciertos tipos de problemáticas que se den. Entonces, por naturaleza, tiene que ser una persona fuertemente creativa. Y así podemos mencionar otras características que seguramente son también necesarias, pero vamos a concluir hablando de esta que seguramente es una muy importante. Un gestor de proyectos de software por naturaleza debe ser un tipo motivador. ¿Qué significa motivador? Motivador entendemos alguien que tiene la capacidad de poder lograr aprovechar todo el potencial que tiene el recurso humano en el proyecto. Como decíamos hace rato, el éxito del proyecto está en del equipo de desarrollo. Y si el equipo de desarrollo no está motivado, imagínense, no vamos a conseguir los resultados esperados. Entonces, es el gestor del proyecto de software quien debería tener justamente la capacidad para poder llegar a tener un equipo fuertemente motivado. ¿Qué es un equipo motivado? Nosotros podemos darnos cuenta que un equipo motivado es aquel equipo donde trabaja con un compromiso del 100% relacionado al proyecto, se identifica en su totalidad, entrega todo su esfuerzo, su capacidad en el proyecto. Entonces, esas son, ¿no?, las características que podríamos mencionar. Ahora, si tuviéramos que todo eso que acabo de comentar, sintetizarlo en una sola palabra, ¿cómo tendría que ser el gestor? ¿Alguna idea? Si colocamos así, ¿estará bien? Sí, ¿no? Sí. El gestor de proyectos de software al final tiene que ser pues un tipo
100% líder, ¿no? Alguien quien tiene ese carisma para poder estar al frente de un proyecto, y ustedes saben que los líderes normalmente son personas a quienes la gente los escucha, los sigue, porque tienen pues ese carisma que les permite justamente llegar a convencer y llegar a trabajar con todo el equipo para conseguir objetivos. Entonces, hasta ahí tenemos ya lo que vienen a ser las características que debería tener un gestor de proyectos de software para ser un ingeniero de software, para ser un gestor de proyectos exitoso. Bien, para cerrar esta parte, hagamos lo siguiente. Acabamos de hablar de la motivación. La motivación, acabamos de decir, como un mecanismo que permita al gestor de proyectos de software lograr que el equipo de desarrollo pueda alcanzar niveles de productividad y de calidad realmente destacables. ¿Cuál podría ser la diferencia entre un equipo que está motivado versus otro que no lo está? ¿Alguna idea? A ver, vamos con Víctor Hugo. Lea. ¿Está Víctor Hugo? Víctor Hugo Leandro Guzmán. Creo que no hay, ¿no? Bueno, lo vamos a sacar. Ahora vamos con Reimer Vallejos. ¿Alguna idea, Reimer? Bueno, claramente, o sea, un equipo motivado. Ya, Reimer, no lo estoy escuchando bien. Un equipo no motivado sería como no alimentado, digamos. Claramente ahí se ve la 100%. Bien, ok, gracias, Reimer. Hola, ya, hola. Está bien, gracias, Reimer. Vamos con Edwin. Está Eric, Edwin, Vidal Céspedes. Tampoco creo que no está, ¿no? Bueno. Vamos entonces con Mar Terceros. Bueno, yo creo que trabaja más eficientemente, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo sería un equipo motivado? Hola. Tendría mejor productividad y calidad, ingeniero. Eso, ¿no? Seguramente un equipo que está motivado es un equipo que va a producir mejor en términos de calidad y obviamente en términos de productividad. Un equipo que no está motivado seguramente es un equipo que, bueno, sí hace su trabajo, ¿no? Pero seguramente se limita a hacer solo eso, su trabajo no llega más allá. En cambio, un equipo motivado seguramente es alguien que por el compromiso que tiene llega a mejores resultados. Por ejemplo, si usamos situaciones comunes o corrientes, una persona que está motivada, pero aunque no está motivada, puede estar algo desconforme donde está trabajando, podría no sentirse muy cómoda, podría pensar en buscar mejores opciones todo el tiempo, puede pensar que por donde está él no es lo que le corresponde, puede pensar que otros o para quienes él trabaja son los que se están beneficiando con su trabajo de él. Es decir, son personas que se preocupan
mucho más por otros aspectos que por realmente hacer el trabajo. Un equipo motivado obviamente es todo lo contrario. Por lo tanto, si tuviéramos que escribir un propósito para la motivación, ¿qué diría? ¿Cuál sería el objetivo de la motivación? El dinero, ingeniero. ¿Qué dice David? El dinero. O mejor pagan. No, lo que quiero que me digan, ¿cuál será el propósito de la motivación? O sea, ¿qué es lo que busca la motivación? ¿Alguna idea? Efectividad y eficacia en el producto. Bueno, ya otra idea. Que a esa persona pueda explotar todo el potencial que tiene en su conocimiento. Muy bien, Elda. Podríamos fácilmente ampliar lo que comenta su compañera Elda y nosotros podríamos decir, ¿no?, que el objetivo central de la motivación es explotar todo el potencial que tiene el recurso humano en el proyecto. Y cuando digo explotar, no estoy hablando en un sentido crítico o duro, sino bien en un sentido proactivo, es decir, deberíamos lograr conseguir que el equipo de desarrollo, en este caso la gente, pueda dar al proyecto toda su capacidad, todo su esfuerzo, su tiempo que tenga para que el proyecto pueda tener un mejor resultado. ¿Cómo hacemos esa motivación? ¿Alguna idea? ¿Cómo podemos conseguir eso? ¿Cómo podemos conseguir lograr explotar a lo más la potencialidad del recurso humano? ¿Alguien quiere comentar qué alternativas tendríamos? De repente a eso se refería hace rato David. ¿Qué decía usted? Sí, ingeniero. A veces se dan bonos por cumplir premisas, ingeniero, por cumplir ciertas funcionalidades en cierto tiempo. Bueno, hasta ahí podemos mencionar entonces dos, ¿no? Uno, un buen pago. No es para nada irreal esperar que el pago económico sea parte de la motivación, dado que entendemos que toda persona tiene obligaciones económicas, pues, ¿no? Y se asume que mediante el trabajo que realiza él puede y debe satisfacer sus expectativas económicas. Porque si una persona que no está suficientemente cubierta su requerimiento económico es una persona que es difícilmente motivada porque va a estar más preocupada en conseguir ingresos, ya sea de una manera, no sé, trabajando en 2, 3 partes tal vez, o todo el tiempo buscando lugares donde trabajar. Es decir, es un tema fuerte, ¿no?, el de la motivación, a través de mejorar la motivación a través de un pago económico lo suficiente como para que el equipo pueda trabajar sin problema. El otro que comentaba otro de sus compañeros, obviamente, es el tema del reconocimiento, bueno, el reconocimiento a los logros. Hay gente que de verdad hace cosas extraordinarias en el proyecto. Y dichas acciones que son realizadas de forma así extraordinaria también deberían ser reconocidas de forma bastante clara. Pueden haber muchas formas de hacer reconocimiento, ¿no? Desde reconocimientos basados en ciertos premios hasta reconocimientos probablemente públicos o simplemente reconocimientos gozando de algún tipo de otro beneficio. Entonces, sí, es un buen mecanismo el tema del reconocimiento a los logros. Otra característica, o mejor dicho, otro elemento de la motivación seguramente también tiene que ver
con el hecho de dotar pues, un ambiente de trabajo apropiado. Y el ambiente de trabajo apropiado tiene que ver con por lo menos 3 puntos, ¿no? Primero, una infraestructura acorde. Cuando hablo de infraestructura me refiero al edificio, al local, a la oficina donde trabajan en términos de estar ordenada, limpia, etc. Segundo, las herramientas que se utilizan para desarrollar un trabajo. En nuestro caso, pues serán computadoras, software, internet y cosas por el estilo. Y tercero, obviamente, también es importante el tema de las relaciones entre los integrantes del equipo de trabajo, ¿no? Unas relaciones lo suficientemente colaborativas. Y de tal manera que esto le permita al equipo poder trabajar de manera mucho más cómoda. Entonces, hasta ya tenemos varias, fíjense, la parte económica, el reconocimiento del logro, un buen ambiente de trabajo, en fin. Muchos de estos aspectos seguramente ustedes los pueden encontrar en cualquier ámbito de la administración de recursos humanos. Más luego van a completar esta actividad con una tarea. Por lo pronto, coloquen como un título en el proyecto lo siguiente. Bien, coloquen como un título métricas en el software. Cuando escuchan el término métricas, ¿con qué lo asocian? ¿Qué es lo primero que se les ocurre en la cabeza? Me imagino que lo primero que se le aparece o le suena, hablar de métricas es hablar de números, hablar de evaluaciones, hablar de mediciones. Nosotros de forma cotidiana, sin ser ingenieros de software, ¿será que permanentemente estamos midiendo o no es algo muy frecuente? ¿Cómo lo ven las mediciones? Cada momento estamos midiendo. Todo el tiempo, ¿no? Como lo vemos, aparentemente todo es sujeto a medición. Es decir, todo el tiempo estamos midiendo. Cuando vamos y compramos algo, lo compramos y lo expresamos en alguna unidad de medición, 1 kilo, 1 litro, 1 metro. Cuando vamos a pagar una factura de luz o de agua, igual, es producto de alguna medición. Cuando, no sé, van a aprobar una materia, también hay una medición. Es decir, es como se dice normalmente, ¿no? Nosotros prácticamente medimos todo. Y dentro de las mediciones existen por lo menos 2 maneras de medir. 1, de forma directa, y 2, de manera indirecta. Cuando hablamos de métricas directas nos referimos a la acción de agarrar un objeto y contrarrestarlo con una escala predefinida. Por ejemplo, en una persona, ¿qué se puede medir de manera directa? Su tamaño, su peso, ¿no es cierto? Sí, si queremos saber el tamaño de una persona, lo relacionamos con la unidad de centímetros o metros y tenemos el peso igual con los kilos. Pero
Pero también existe una segunda forma de medir que es vía métricas indirectas, es decir, algo que no se puede medir en un solo paso, sino que normalmente requiere de un proceso de observación, de análisis, tal vez un test. En una persona, ¿qué se puede medir de manera indirecta? ¿Alguna idea? La responsabilidad, quizás. Por ejemplo, su capacidad, ¿no? Su inteligencia. La inteligencia de una persona no se puede medir de manera directa. Seguramente hay que aplicar algún tipo de test. La calidad humana en una persona también. Es decir, normalmente siempre existen esas dos maneras, ¿no? de medir, la de forma directa y la de indirecta. Ahora, hablando del software, ¿qué podemos medir en el software? ¿O no hay nada que medir en el software? ¿Cómo lo ven ustedes? Podemos medir los costos y el tiempo. Bueno, está bien medir el costo, el tiempo del proceso de desarrollo de software. ¿Algo más? También la calidad. Ya, está bien la calidad, la productividad. ¿Qué más podemos medir? Podemos medir, por ejemplo, la cantidad de líneas de código. Podemos medir la cantidad de funciones que tenga el software, o la cantidad de clases, o la cantidad de archivos. Es decir, existen muchos elementos que nosotros podríamos ir registrando tanto del proceso de software como también del producto que hemos desarrollado. Y hablar de mediciones es eso, ¿no? De registrar lo que acontece y representarlo en números. Dentro de lo que es la ingeniería de software, existen muchas formas de medir algo. Nosotros vamos a comentar una en este momento. Bien, acá vamos a ver esto y lo expresamos de esta manera, ¿no? Decimos que los puntos de función es un método para medir el software. Lo que se busca o lo que se quiere en todo caso, cuando se habla de punto de función es esto, ¿no? Llegar a conocer la cantidad de PF, que un PF es un punto de función. Hablar de punto de función en un software es hablar de una unidad de medición. Por ejemplo, podríamos decir que un punto de función en otros ámbitos es equivalente a decir 1 kilo, 1 litro, 1 metro. ¿Se entiende? Es decir, un punto de función es una unidad de medición. Lo que vamos a hacer es medir un software. Y cuando terminemos de medir el software, lo que vamos a conocer de dicho software es su punto de función. Repito, ¿qué son los puntos de función? Es una unidad de medición que se aplica al software. Aquí lo que tenemos son dos tablas. Esta es la primera y esta otra es la segunda tabla, ¿no? Son dos tablitas que nos permite hacer las mediciones en un proyecto de software. En la primera tabla, ¿qué aparece? Aparecen 5 parámetros de medición. Fíjense. Donde cada parámetro de medición significa lo siguiente. Por ejemplo, este de acá. Dice número de entradas de usuario. ¿Qué será eso? El número de entrada de usuario representa la cantidad de aquellos mecanismos que tiene un software para permitir que el usuario introduzca datos al sistema. ¿Se entiende? Es decir,
aquí, en esta parte donde está el puntero, donde dice cuenta, yo tengo que colocar un número y ese número va a representar la cantidad de entradas de usuario que tiene un software que estemos midiendo. Si yo tengo un software de los que típicamente hoy por hoy desarrollamos, ¿qué tendría que contar? ¿Alguna idea? Los usuarios. ¿Cuáles son las entradas de usuario en un software normalmente, convencional? Sería los formularios, o sea, los campos donde tienen que escribir el usuario. Perfecto. Acá lo que podríamos hacer es eso, ¿no? Dado un software, contamos cuántos formularios del software se utilizan para realizar las entradas de usuario. Si me sale que son 50, pondré 50. Si son 200, aquí voy a escribir 200. ¿Me entiende? Es decir, es como una especie solo de contar cuánto de cada parámetro de medición tiene el software que estamos midiendo. Ahora aquí, número de salidas de usuario. Número de salidas de usuario es algo similar, pero opuesto. Es decir, ahí lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de mecanismos que tiene el software para permitirle al usuario que él obtenga información desde el sistema. ¿Sí? Es decir, en este caso, el primero era para que el usuario haga entrada de datos. En cambio, este segundo es ya para que el usuario obtenga datos o informaciones del sistema. ¿Qué podría contar en un sistema clásico? En el primero contábamos formularios. En este segundo, ¿qué contaría? ¿Nadie? ¿Qué mecanismo nosotros cuando desarrollamos software usamos para generar información para el usuario? David, Juvenal, ¿alguna idea? Se pueden usar diferentes, ingeniero, como, no sé, gráficos, así como charts, o tal vez a veces los mismos formularios representan información. Bueno, por lo general nosotros usamos lo que denominamos reportes, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de reportes que tiene un software lo podemos contar y lo colocamos acá. Luego hacemos algo parecido, pero esta vez para lo que son el número de peticiones de usuario. ¿Cómo se entiende una petición de usuario? Una petición de usuario es normalmente una interacción que ocurre en línea entre el software y el usuario. Es decir, vamos a suponer que el software está ejecutando un proceso y en pleno proceso de ejecución se detiene para hacer alguna petición al usuario. El usuario introduce una respuesta y el software continúa procesando. ¿Qué podría contar ahí? Podríamos contar, por ejemplo, nosotros podemos utilizar ese tipo de, ¿qué le llaman? Cuadros de diálogo, ¿no es cierto? Donde se implementan normalmente estas situaciones. Ahora vámonos aquí, número de archivos. El número de archivos representa la cantidad de archivos que un software gestiona. ¿Cuándo? Obviamente cuando almacena datos, pues, ¿no ve? Si estuviéramos hablando de una base de datos relacional, ¿qué tuviéramos que contar? Las tuplas. Tendremos que contar la cantidad de archivos, perdón, de tablas que tiene la base de datos relacional. Y esa cantidad de tablas las colocamos acá. Vamos donde dice el número de interfaces externas. Cuando hablamos de interfaces externas, nos referimos
si un determinado software que estamos midiendo precisa interactuar con entidades externas. Por ejemplo, puede haber un software que necesite interactuar con otro software. Puede pasar, ¿no? ¿O no? Entonces, para esa interacción hay una interfaz externa. O podría también haber un software que tenga la necesidad de interactuar con un hardware no convencional. De repente el software precisa interactuar, no sé, con algún sensor, algún lector, alguna máquina particular. Entonces también lo contamos acá. Es decir, todas aquellas cosas o objetos o entidades externas con los cuales el software debe interactuar, colocamos aquí. Luego, el proceso es el siguiente, ¿no? Una vez que llenamos esta línea, o esta columna, perdón, debemos calcular el total. Para calcular el total, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí, en esta parte del medio, donde dice factor del peso, todos estos números que ustedes ven acá son constantes. ¿Sí? Es decir, es parte del método de puntos de función. El valor que obtenemos acá debemos multiplicarlo por uno de estos tres, o por simple, o por medio, o por complejo. Y la multiplicación de ambos colocamos aquí. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende que elijamos simple, medio o complejo? Eso va a depender del esfuerzo que se requiere para la implementación de cada uno de los parámetros de medición. Por ejemplo, vamos con el primero. Entradas de usuario. Pueden haber entradas de usuario que son simples de implementarlas. Entonces yo voy a marcar acá. También podrían haber entradas de usuario que son muy complejas, entonces, o complicadas, o demandan mucho esfuerzo. Entonces marcamos aquí. O de repente también podrían haber algo intermedio, entonces lo colocamos en este punto. Para hacer un ejemplo, ustedes pueden dar algún tipo de ejemplo de interfaces de usuario que se puedan catalogar simples, es decir, que a ustedes no les signifique mucho tiempo y esfuerzo implementarlas y por lo tanto lo llamaríamos 3 o simple. ¿Qué tipo de interfaces de usuario podrían ser simples? ¿Alguna idea? Dijimos hace rato que los formularios podían ser un ejemplo de entrada de usuario. A ver, ¿qué tipo de formulario colocaremos aquí en 3? Simple. ¿Nadie? El de ¿Podría contacto. un campo de texto o seleccionar algo? Bueno. Bien, en esta parte podríamos decir cualquier formulario que se desarrolla con componentes ya preestablecidos, donde el trabajo del desarrollador simplemente consiste en darle una organización a esos componentes y luego los componentes los arrastra y los suelta al formulario y el formulario ya está. Es decir, cualquier interfaz que se construye de esa manera podría catalogarla simple. En cambio, la que están haciendo en el examen 2 podría ser simple, medio o complejo. ¿Dónde lo colocan? La interfaz que están haciendo en el formulario 2, perdón, la interfaz que están haciendo para el examen parcial 2 es simplemente jalar el componente y armar el formulario y ya está. No, ¿no es cierto? Requiere un poquito más de trabajo. Entonces, ¿dónde lo colocarían? Probablemente sería acá, ¿no? Medio. ¿Por qué? Porque es algo más laborioso. Hay componentes que seguramente los tienen que personalizar antes de ponerlos e implementarlos.
¿Y complejo cuál sería? Una interfaz compleja, ¿cuál podría ser? ¿Alguna idea? Cuando no existen componentes externos que podamos usar, tenemos que crearlos todos. Un ejemplo, a ver. La consola. Por ejemplo, en este examen en el segundo examen que estamos dando, si tuviéramos que construir nosotros tal vez todos los componentes para hacer los diagramas, pasaría a ser complejo. Sí, ¿no? Por ejemplo, también podríamos hablar de unos software tipo juegos, ¿no? Imagínense esos software donde tienen interfaces lo suficientemente elaboradas y estarían en esta categoría. Bueno, si hablaríamos de reportes simples, ¿cuáles serían? Dice el asterisco son la tabla. No llega a simple eso, ¿no? Simplemente decimos, ¿no? Cualquier reporte que se pueda construir simplemente con sentencias de SQL a través de algún generador de reportes seguramente cae acá en simple. Algo más complejo o medio en todo caso podría ser un reporte que involucra, qué sé yo, formato en el reporte como tal, tipos de letras, cortes de control, tal vez esquemas. Entonces sería algo medio. En complejo podríamos decir, no sé, ¿no? Aquellos software que de repente en sus consultas o en sus reportes llegan mucho más allá que simplemente utilizar consultas de SQL, hasta tal vez hacen algún tipo de operaciones basadas en patrones y cosas por el estilo. La idea es esa, ¿no? Luego, aplicamos, aquí obtenemos la cuenta total. Con esta fórmula vamos a aplicar, vamos a obtener los puntos de función. Estos números que ven acá, el 0.65 y el 0.01, también son constantes. Este FI, fíjense en esta fórmula, el conteo total es este de acá. Este valor que van a obtener aquí lo van a reemplazar acá. Luego eso lo van a multiplicar por esto que es constante, más esto que es constante, y eso lo multiplican por esta sumatoria. Y esa sumatoria lo van a obtener en esta tabla. Fíjense, en esta tabla existen 14 preguntas. Y nosotros, analizando el software que estuviéramos midiendo, para cada una de estas preguntas tenemos 6 posibles respuestas. Ya sea que no influye, incidental, moderado, medio, significativo, esencial. Es decir, yo aplico esta pregunta, analizo el software que estoy midiendo y mi respuesta debe ser una de estas 6. Si yo digo, por ejemplo, moderado, entonces este número 2 lo escribo acá. Para la siguiente pregunta, si yo digo que para el software que estoy midiendo eso es significativo, entonces significa que es 4, ese 4 lo escribo acá. Y así sucesivamente escribo para todos. Y finalmente aquí hago la suma de toda esta columna. Y esa suma va a venir y lo vamos a reemplazar en esta de acá. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esta forma de medir el software. ¿Se entendió? ¿Se entendió o precisan un ejemplito? Se entendió bien. Lo veo muy triste. ¿Qué ha pasado? ¿Están cansados? Bueno, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Hagamos un ejemplo. Mira. Aquí tenemos la misma tabla
voy a suponer que estamos midiendo un software y todo lo que tengo que hacer primero es llenar esta columna. Dame un software y voy a poner estos valores. Obviamente son valores, llamémoslo, arbitrarios, ¿no? Es decir, voy a colocar números que se me ocurren en este momento. Puedo tener un software que tiene, no sé, unas 80 entradas de usuario. Tiene, no sé, unos 200 reportes. Tiene unos 12 peticiones. Maneja unos 35 tablas o archivos. Y tiene 6 entradas, o mejor dicho, 6 interfaces externas. ¿De dónde estoy sacando esto? Esto estoy sacando de un software que estoy midiendo. Ahora, esto debo multiplicarlo por alguno de estos. Yo voy a marcar y voy a decir, por ejemplo, que estas entradas de usuarios son simples, son medias, no son complejas. Estas 200 reportes sí son complejos, voy a decirlo así. Las peticiones estarían por acá, los archivos estarían por acá, eso yo voy a ir marcando. Y así. Entonces, ¿qué hago acá? Coloco los valores que marcaba. Aquí está el 4, acá está el 7, el 4, el 10 y el 10. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? 4 por 80 nos da 320, 7 por 200 nos da 1400. Y luego hacemos la suma, ¿no?, de todo esto. Aquí tengo el conteo total o la cuenta total. Luego nos pasamos a una segunda tabla, como les había comentado. Y en esta segunda tabla, para cada pregunta voy a responder. Fíjense, tengo las 14 preguntas y aquí yo voy respondiendo con esto. Por ejemplo, dice, ¿el sistema requiere respaldo y recuperación confiable? Bueno, esto más o menos, esta pregunta habla de un proyecto, de una característica donde hay la necesidad de hacer copias de seguridad, copias de respaldo. Si yo estoy midiendo un software que es un juego o una calculadora, de repente yo voy a responder, no influye, aquí escribiría 0. Pero si estoy midiendo un software donde, por ejemplo, un sistema de ventas y compras, para ese tipo de cosas esto es esencial. Entonces aquí la respuesta, yo voy a marcar acá, y por lo tanto la respuesta va a ser 5 ahí. Ahora, para el segundo dice, se requiere comunicación de datos especializada para transmitir información hacia y desde la aplicación. Bueno, yo imagino que cuando es un software que trabaja 100% en línea, seguramente esto va a ser también bastante esencial. Pero si estoy hablando de un software que trabaja de manera local y es una PC y no interactúa con nadie, podría ser no influye. Y marcamos 0. En cambio, si vengo acá, dice, existen funciones de procesamiento distribuido. Bueno, el examen 2, por ejemplo, su respuesta sería este de acá, porque precisamos hacer ese tipo de trabajo. Y así sucesivamente para cada pregunta vamos llenando y aquí va a salir un valor, que es la suma de todo esto, ¿no? Y ese valor, vamos a suponer, no sé, que aquí también ponemos 5, que aquí ponemos 4, 3, y así sucesivamente. Luego, este valor, que es el F sub i, según la fórmula que vimos hace rato, debe ser así. El punto de función es igual a el conteo total, que es este número de acá,
por estas dos constantes y el F sub I, que es la tablita que vimos hace rato. Si nosotros eso agarramos y aplicamos esta fórmula, el resultado que va a salir es 1895. ¿Qué cosa? 1895 puntos de función. Es decir, el software que acabamos de realizar como ejemplo da como resultado que tiene 1895 puntos de función. ¿Y qué es eso? Es como que yo diría, hace rato le decía, los puntos de función son unidades de medición que se aplican al software. Por lo tanto, en vez de decir 1895 puntos de función, de repente podríamos haber dicho 1895 kilos o 1895 litros. Repito, los puntos de función no es otra cosa más que la unidad de medición. Bueno, espero que con ese ejemplo haya quedado bastante claro esto de las métricas. ¿Listo? Bueno, anoten la tarea. Espérenme un ratito, lo voy a anotar acá. Lo voy a colocar en la plataforma ya. Espérenme. Espérenme un ratito, no se vayan. ¿28 es hoy día? No, 23, ¿no? Bien, vayan a la plataforma, por favor. Revisen, debe aparecer una nueva actividad que titula métricas PF, puntos de función, ¿lo ven? A ver, ya, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Anótenlo. Lo que tienen que hacer ustedes, este trabajo es en grupo, es decir, lo tienen que aplicar al proyecto de la materia, ¿ok? ¿Qué deben hacer? Para el día jueves, hasta las 4 de la tarde,
cada grupo debe subir en un archivo PDF lo siguiente. Deben conseguir 3 proyectos, 3 software hechos en alguna parte del mundo que sean similares al proyecto de la materia que ustedes están haciendo. ¿Se entiende? Que sean similares. Y a esos 3 proyectos que han conseguido, deben aplicar el método que vimos hoy día. Este método que vimos, el del punto de función, a cada uno de esos 3 proyectos le van a aplicar y lo colocan en un PDF y lo van a subir. ¿Qué van a subir? Van a subir básicamente 2 aspectos en el PDF. Primero, la aplicación de la métrica orientada a la función, que son puntos de función, a cada proyecto o a cada software que hayan conseguido que se parezca al suyo hecho en alguna parte del mundo. Y segundo, de cada uno de esos software que consiguieron, van a capturar unas 3 pantallas y lo van a colocar ahí para que podamos ver más o menos de qué software estamos hablando, lo describen su nombre y básicamente sus características de dicho software. Esto es para el día jueves, próxima clase a las 4 de la tarde, válido ya para el proyecto de la materia. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, nos vemos el día jueves, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.